anuncia la tormenta. Todo es ansiedad. El instinto va avisando. Viene un temporal. It's been 4 years since Hurricane Maria swept across Puerto Rico, from the southeast of the island to the northwest. The Category 4 hurricane destroyed homes, power lines, roads, and left many without access to food, medicine, electricity, and clean water. And the storm forcibly uprooted people from their homeland. Many Puerto Ricanos left behind the lives they knew to create new ones in New England. Welcomed by the Puerto Rican diaspora, but faced with the challenges of displacement, without jobs, steady income, in the cold winter, and in many cases, without their loved ones. Shortly after the hurricane, Puerto Rican government officials estimated that 64 people had died as a direct result of the hurricane. But a Harvard University study put that number at over 4,600 lives lost. And the trouble continued. A faltering economy, a toppled governor, earthquakes, and now the coronavirus pandemic. Leaving the island for the continental U.S. is not a new trend. For decades, Puerto Ricanos have come to Florida and the Northeast looking for employment opportunities in places like Connecticut, Massachusetts, and beyond. In the decade before the storm, nearly 500,000 people left the island. And according to the Center for Puerto Rican Studies at the City University of New York, an estimated 135,000 people have left the island since the storm. Of those, an estimated 13,000 Puerto Ricanos came to Connecticut, leaving behind the beauty of beaches and the mountains in the middle. They stayed in hotels, their children enrolled in schools, and now they live between two places. 4 years later, the recovery is not complete. And families are not done asking themselves, should we stay? Should we go home? Or is this home? Los de Maria, the people of Maria, 4 years later. I'm Brenda Leon, this is Cutline. ¿Qué pasó? Ya, bebé. Ya. Aún recuerdo cuando estoy saliendo de Puerto Rico por el avión y miro por la ventana del avión y veo todas las casas y todo el desastre, ¿verdad?, que uno deja en la isla, y sobre todo la tristeza de que me estoy yendo y estoy dejando atrás a mi familia que se quedan con el problema, ¿verdad?, porque el problema no estaba resuelto. Pero yo estaba enfocada en que tenía que darle lo mejor a mi hija, así que pues tenía que tomar la decisión de irme. Cuando llegamos aquí y llegamos en invierno, con las tormentas que hubo en ese invierno cuando llegamos, ella estaba asustada porque veía los árboles moverse y ella pensaba que las casas también se iban a caer y que, por ejemplo, hace poco que hemos estado con lluvia y truenos fuertes, ella estaba bien asustada porque pensaba que los árboles se iban a caer, y ella todavía sigue asimilando fuertes lluvias con destrucción. Vivir un huracán categoría 5 pues causa un impacto en la salud emocional de las personas. No fue fácil las cosas que se vivió en Puerto Rico y las expectativas que se tenían del futuro en Puerto Rico y que se está experimentando actualmente, porque no son palabras huecas, sino que lamentablemente aún quedan 3 millones de personas allá que viven cada día tratando de echar hacia adelante. Cuando llego a Hartford y veo tanta comunidad,
Me da más tranquilidad porque yo pensaba que yo iba a dejar como que mi cultura y mis raíces se quedaban, ¿verdad? Y pues cuando llego también tenían el centro de recibimiento de las personas que llegamos del huracán María, y eso me ayudó muchísimo con las cosas básicas que necesitaba en el momento. Y sobre todo me dio la oportunidad de empezar a conocer personas en la comunidad. En términos de profesionales y educación, pues sí, ha sido un plus en mi vida el estar aquí. Y yo creo que para ella también llegamos, ella está en una buena escuela, está aprendiendo mucho y eso estoy bien satisfecha. Pero emocionalmente ella aún sueña con estar en Puerto Rico, con vivir en Puerto Rico. Pero por estar en Hartford, pues ella todavía aún puede experimentar lo que es, ¿verdad?, ser puertorriqueño. Seguimos emigrando porque no se tiene una vida digna en Puerto Rico, lamentablemente. Pues mi papá me dice que me regrese, pero que me regrese ¿a dónde? ¿Entiendes? A vivir otra vez sin vida, por así decirlo, ¿entiendes? Como tener que pedirle a él que me ayude, porque no tengo dinero para pañales o para comprar una cosa que necesito. No es fácil, ¿entiendes? Entonces, pues es como un mal de emociones porque estoy bien contenta que voy a ver a mi familia, a mis amistades, voy a llevar a Patricio, que todo el mundo está loco de conocer, pero a la vez como cuando voy con tantas ganas de hacer algo por Puerto Rico, como que quiero ser parte del cambio, quiero ser parte de poner mi granito de arena. Eh, y me voy con eso, me voy feliz, pero a la vez me da tristeza también ir. Me da tristeza porque sigo amando a mi isla, sigo amando a mi familia, a mis amistades y ver la realidad que se vive, pues me duele, me afecta, porque no es que uno se viene para acá y ya uno se olvida y uno pasa la página, ¿no? Como dicen, uno viene físicamente, pero el corazón uno lo deja allá. todo, todo parecía como si hubiesen quemado todo ese monte, toda esa montaña y no veías las casas. Lo que tú acostumbrabas ver no estaba. Y fue bien difícil. Fue un shock, algo difícil. Ver que no había vegetación, que uno decía, ¿y ahora qué vamos a comer? Porque cuando hay vegetación, tú buscas plátano, buscas guineo, buscas papaya, pero no había nada de vegetación. No había nada. Y fue bien difícil. Okay. Aquí donde estábamos, en el huracán, mi mamá, Ashlyn y yo. Aquí, exactamente aquí. En esta pared. ¿Qué tan grande es? Debajo de la casa, literal. Que era aguantando la pared, junto con esto, y pues aguantando el viento. Hasta que oímos los pitos, que eran los vecinos, y nos estaban diciendo, vengan para acá. Y nosotros, pues, yo mandé a mi mamá primero, agachándose, para que un objeto no le diera en la cara, ¿sabes? O fuera a morir ahí por un objeto y ya estábamos vivos, ¿se entiende? Pues que se agachara y entonces ahí fue Ashlyn y después fui yo.
Cuando los vientos cesaron un poco, pero todavía estaba el huracán, ahí fue que el vecino, junto a su hijo y su yerno, arriesgaron su vida para venirnos a sacar a nosotros de aquí. Mi casa era desde aquí, desde exactamente esta columna, hacia esa esquina. Y desde ahí hasta atrás. Lo que quedó fue el baño nada más. Fue súper difícil tomar la decisión de irnos. Porque Algo bien loco, de verdad, fue algo bien desesperado. No había luz, tú no sabías cuándo iba a venir, tampoco había, ¿sabes? Agua, el problema con las gasolinas, el problema con los medicamentos, con todo. De verdad era un caos. Literal era un caos. Y nosotros pues, aquí tenemos que irnos, no podemos más. Pasamos el año, despedimos el año y que Dios quiera, su voluntad y así mismo. Llegamos a Boston, de Boston a Connecticut. Tomamos la decisión de salir de Puerto Rico para finales de noviembre. Decidimos, mira, ya es tiempo de salir de Puerto Rico porque no veíamos cómo ponernos al nivel que estábamos cuando ya habíamos visto que en cuestión de segundos perdimos absolutamente todo. Pero no fue hasta el 9 de enero que por fin pudimos tener los pasajes y salimos. Salimos con una maleta para los dos. Dentro de la maleta teníamos 3 pares de ropa para cada uno. No teníamos abrigo, no teníamos nada. Y pues viajamos y llegamos el 10. Aparte de eso, dejar todo, la familia, lo que estábamos acostumbrados a vivir. No tener casa. Te vas a la incertidumbre de a lo que me expondré, que va a pasar conmigo. Porque fue algo bien loco, literal. Llegamos a Boston, entonces habíamos comprado una tarjeta prepago en Walgreens. Pensábamos que se iba a reflejar el dinero rápido, porque tú le das y pues yo pensaba que era así. Llegamos allá y cuando nos toca pagar el taxi, no teníamos dinero y lo que teníamos eran 50 pesos en efectivo, $50 nada más. Y nosotros, ¿y qué hacemos? No conocíamos a nadie. No sabíamos inglés, era la primera vez que habíamos viajado. Llegamos al hotel. Y comienza nuestra travesía. Y comienza la travesía porque cuando llegamos no estábamos registrados. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos en el lobby. ¿Qué íbamos a hacer? Porque de verdad era nieve para todos lados, un frío terrible. La reservación no estaba hecha. Fue frustrante. Ay, sí. Fue frustrante. No tanto el hecho de que pues, la persona con la que yo había hablado por teléfono no había completado la reservación, sino fue más frustrante saber que siempre hay una barrera por el idioma. Estuvimos ahí hasta que pues logramos conseguir un cupo en lo que es Housing Authority en Portland, Connecticut. Ahí logramos conseguir un cupo y estuvimos allí hasta junio del año pasado. Estuvimos allí en Portland, Connecticut. Extraño
ese cantito de Portland que era muy silencioso, parecido aquí. Extraño el frío, me encanta el frío, lo extraño. Yo había tomado la decisión, la determinación de salir de Puerto Rico para lograr unas metas. Y ver lo difícil que fue dejar todo lo que tenía, pero que con lo poco que teníamos y con las personas que nos estaban ayudando, poco a poco estábamos logrando lo que nos estábamos proponiendo, pues por mi cabeza no pasaba a regresar a Puerto Rico. Y por aquí. Pensábamos construir para, ¿verdad? Pues más adelante virar, pero nunca pensé que me iban a quitar el seguro social. Nunca lo pensé y que iba a estar un año y meses sin el seguro social, hasta que tuve que virar porque yo no sabía qué iba a ocurrir. Por eso fue que yo pues, desistí, de verdad, porque no sabía. Junio llegamos aquí a Puerto Rico nuevamente. Nosotros hemos estado invirtiendo y como te diste cuenta hay materiales todavía, pero por las condiciones de Manuel, pues también se nos hace complicado porque los ingresos son mínimos y tener que buscar a alguien que nos haga el trabajo, pues a veces es un poco costoso. A veces pues Manuel está de un poco ánimo y pues ahí bajamos 1, 2 bloques, así. Así es que hemos venido reconstruyendo todo esto. Volver a empezar de cero en el sentido pues que tener que, por lo menos yo conseguí un empleo part-time en un centro de distribución de productos para hacer uñas. Y pues con el poco ingreso que tengo y el de Manuel, pues estamos logrando sobrevivir. Pues por lo menos de mi parte dejé a mis padres, a mis hermanos, mis sobrinos, personas conocidas, personas que se volvieron familia. Y fue bien difícil tener que dejar todo lo que teníamos planificado, todos los sueños que teníamos, porque en cuestión de segundos todo se nos vino abajo. Fue bien difícil. Yo, mi mamá, se quedó solita. Sin... Pero es que no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero se quedó solita. Y eso sí me dolió mucho. Pero gracias a Dios la ayudaron. Y me ayudaron a mí. Ya cuando llega esta temporada, pues empieza la incertidumbre, otra vez los miedos, otra vez uno se pone a pensar, ¿y si volvemos a tocar lo que nos tocó vivir? Y pues ahí vienen los recuerdos y ahí es cuando chocan, cuando uno dice, estamos empezando de cero y si nos toca volver a perder todo. Y en eso estamos tratando de lidiar, en que bueno, siempre le oramos a Dios que aleje todo, porque no estamos preparados. Y si para María estuvimos mucho tiempo, vuelve a suceder algo de esa magnitud, vamos a estar más largo tiempo para volver a restablecer. Silence is horrible. But it speaks to you. It just screams. And you can run during the day, but in the silence of the night, you can't hide from the things that you
fear the most. It just evokes things in me and in people in Holyoke, Massachusetts, that's very close by, where a lot of Puerto Ricans came after the hurricane. You know exactly the song you were listening to when the radio went dead. I remember coming to Holyoke and the mayor being, at the time, Alex Morris, giving me the key to the city. And as grateful as I was for that, what I remember about that day the most is a little kid that came over and pulled on my pants and said, I am from Maria. Yo soy de los de Maria. And to me, that, I mean, it was so etched in my soul that I'm repeating it today. Because that phrase, yo soy de los de Maria, I am those from Maria, meant I had to leave what I know to come here. At the beginning, there were different ways of exodus. At the beginning, it was those who had money left. They took the $2,000 charter flights and left. Those who had money in homes here, vacationing homes, left. Two is the ones that were here and there. Their families were divided. And the third one is the ones that left and came here, perhaps thinking it was a temporary situation, but then stayed and started making their life here. So the ones that had the least amount and no one to care for them except for their neighbors or the government were the ones that were left behind. And then about a year or two into it, there was a second wave, which was the professional, the brain drain, the young people saying, you know, this isn't getting any better. In the last couple of weeks, the Department of HUD in Puerto Rico announced that it had only fixed 6% of the homes. It is estimated that 300,000 homes from the hurricane alone, just think the 2 hurricanes, then the 2 earthquakes. So from the hurricanes alone was 300,000. 6% only have been fixed. I am a Puerto Rican national and an American citizen. Puerto Rico is a nation. It's a colony, but it's a nation. So I think Puerto Ricans here struggle with their nationhood, with yo soy boricua, para que tú lo sepas, you know. Sometimes I say I'm too Puerto Rican to live in the States and too American to live in Puerto Rico. You know, we almost live in a different in a land of 2 cultures. We owe it to the memory of those that didn't make it to not be content with surviving, but to aspire to thrive. And, you know, I say, is it radical to want children to go to school and have a good education? Is it radical to want to be treated with dignity? Is it radical to want to have the energy and distribution in the hands of the Puerto Rican people? And I don't want anybody, I don't care if you're a Republican or a Democrat, you don't deserve to die because your government turns their back on you and relinquish on their responsibility to take care of yourself. How simple can that be? To not have people die in your watch. To not have people die in your watch. Our lives mattered. We mattered. And he threw paper towels at us. And as painful as that still is, it is the love of the people of the United States, de los Latinos, de los Boricua, that keeps me company in that silence.
South of San Juan, David Ocasio and Ana Maria Vázquez Escalante were among those offering to help after the storm. They organized community kitchens and helped families with basic needs. During the pandemic, the work continued. Together, they run Club Semillitas de Amor, a local organization that became one of the only centers in the area certified in emergency management. We visited El Sector La Morenita, where we met residents facing two challenges: fixing their homes and proving to the authorities that they actually own them. This house was affected by Maria. If you could see, it's still the same way, and it took everything. She started the process. It's been more 2 years. But like I tell you, it takes time. It takes time for them to show, proof that they live here. Plus, we got the pandemic. Everything stopped with the pandemic, COVID-19. So this has been slow, but now we're starting to catch up. No, mi nada, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Todo bien? Sí, gracias al Señor. Ahora sí que... Ay, Dios mío, se está recortando aquí. Que venga la bendición para ustedes. Ajá. Elías, ¿cómo tú estás? ¡Qué lindo, Elías! ¡Era para allá! Cuidado With con el donations and the help of Ocasio and Vázquez Escalante, seniors like Luminada Morales Rios and her brother Elias have been able to make some repairs to their homes. Other structures have been rebuilt through government programs. But Ana Maria says even 4 years after the hurricane, there are still challenges. Pues nuestra organización es una organización activa en desastre y nosotros nos hemos dado la tarea antes del huracán María preparar a la comunidad sobre talleres de sustentabilidad comunitaria antes y después de un desastre. Luego del huracán María, muchas personas tomaron conciencia de que es importante prepararse ante un huracán, ya que no fue fácil pasar todas esas necesidades. Sí, pues prácticamente esta comunidad se ha convertido prácticamente en un 75, yo le diría hasta un 80% de personas adultas mayores, ya que por mucho tiempo muchas personas viven aquí por muchos años. Desde la invasión de esta comunidad, muchas personas están aquí, fijas. De que tú te mueras, tú quieres tu casita. Sí, eso sí. Quisieras estar en tu casita. Sí, antes que yo me meta, sí. Eso es así. Y tú dijiste, saliste soñando que te estaban construyendo una casa. Exacto. While people like Luminada Morales Rios had repair work done in her home, her brother Elias has been told by government officials that his home is not fit for rebuilding. The structure needs to be torn down and rebuilt from scratch. He says his only desire is to have a home before he dies. Buenas. ¿Cómo se llama? Ángel. Buenas tardes, don Ángel. Ángel Morales is one of the thousands of people who live in what began as squatter settlements and over time have become communities. Entonces todo esto es lo que están reparando. Nosotros estábamos abajo en el sotanito y como el piso pegó a liquear y eso, pues nos bajamos abajo también, porque imagínate, se dañó todo lo que había, todo. ¿Y cómo le hacen ahora cuando cae lluvia y se quedan abajo? No, ahora no, por arreglé la casita aquella, entonces estábamos metidos allá en la casita aquella, de arriba. Okay. ¿Y quién más trabaja aquí con usted? Esto es otro muchacho más, sí, otro muchacho más. ¿Y qué tipo de material ha tenido que usar para poder...? Bueno, para ahora que hemos usado piedra, arena, cemento, para echar la vida. Esas partes eran de madera, metía miedo. Metía miedo. Es como estaba el agua y la hoja y el gancho de palo aquí dentro. Ese techo fue completo, ahí no quedó nada. Cosa terrible, ¿vale? Bueno, si tú ves ese charco de agua que está ahí, mira, así estaba después de que se fue el techo. Mira, así había quedado toda por dentro. Por dentro. Sí. Y antes pues era la estructura de madera, dice. El piso era de cemento. Entonces esas paredes que tú me pintas, porque yo lo que hacía era que quitaba madera y montaba bloques. Entonces me faltaba ya esta parte. Pero como la casa no tenía cajillo, el cajillo es lo que se le pone para que el viento no entre mucho. Entonces, por ahí se metió el viento, por ahí se llevó todo el techo completo. Wow. ¿Y quién estaba aquí con usted? Mi esposa y yo. Solamente. Wow. Nosotros.
Y cuando solicitó también para que le ayudaran a reconstruir, ¿cómo fue ese proceso? Ay, mija, bien lento, bien lento. Imagínense, ya van 3 años y recién Sí, están... ya vamos casi para 4 años de María. ¿Cuáles eran algunos de los obstáculos que les ponían? Tanta papelería, tanta gestión que tienen que hacer. Después que se llevó toda la papelería, pues todos los papeles que no aparecían, después aparecieron y vieron que anulado, vieron que archivado el caso. Después volvieron, entonces me ayudaron y entonces reabrieron el caso de nuevo. Entonces tuve que volver a hacer las gestiones de la misma papelería de nuevo. Todo lo que había hecho tuve que hacerlo de nuevo. Entonces, proceso bien largo. Sí. ¿Y cómo se siente hoy? Ah, mija, bien feliz, bien contento. Sí. Ya pronto voy a mi casita arregla. Yo espero que ya para Navidad ya esté. Esta casa, la subasta, se la llevó la compañía donde yo trabajo. Y da la bendición que estoy trabajando en ello. Que la compañía, yo trabajo, se llevó la subasta. Todo lo que yo necesite, pues ellos lo mandan y yo trabajo aquí con el otro muchacho. Y cuando vaya para la torta, pues ellos me mandan más personal. Pero por lo menos estamos arreglando y rompiendo y eso, pues vemos 2 personas nada más. Yo vivo aquí desde jovencito en esta esquina aquí. Llevo toda una vida aquí. Pues esto fue una invasión, yo fui de los primeros que invadí aquí. Pienso jubilar en esta esquinita. A 4 años creo que ahora se ve una recuperación, aunque lenta, porque como ustedes sabrán, por lo menos en Puerto Rico, no solamente pasamos unos huracanes en el 2017, sino que también venimos arrastrando unos terremotos en el sur sin precedentes en la isla para el enero del año antepasado. La pandemia, que es algo que nos ha tocado a nivel mundial, y yo creo que sí ha habido una recuperación, sin embargo, del huracán. Todavía hay personas en nuestras comunidades, particularmente el caso de don José Luis Camacho Rivera, al igual que en otras partes de Puerto Rico, me imagino yo, que todavía están en ese proceso de recuperación a nivel, ¿verdad?, individual, tras los estragos del huracán María, que probablemente aumentaron por los desastres de la pandemia y la terremoto. Después del huracán es un señor en ese entonces de 73 años, o sea que queda sin nada, prácticamente sin nada luego del huracán. Una vieja en camisa se levantó, todavía no está listo. el de cometa se la llevó. Ahí finalmente Una vieja en camisa se levantó, el rabo de cometa se la llevó. When the hurricane hit, Jose Luis Camacho lost everything. For the past 4 years, he's been living in a shack across the street from what used to be his home. With the help of community leaders like Aileen Rivera, Camacho will finally own a home nearly 4 years after the hurricane. Dígame otra vez cómo se siente hoy. Me siento bien alegre. Si no hubiera sido por esa señora y la hija, yo tuviera lo que te dije, con la casa por la mitad y sin nada. Y luchando a ver si venía alguien del gobierno y me la hacían que sea de madera. La mitad de la casa, esta es la mitad, ¿verdad? Pero yo le pusimos unos paneles. Vecinos aquí me ayudaron y le puse los paneles. Y tapamos, y ahí me dejé la cama, metí la cama y ahí me quedé. Y la ropa que se salvó, pues la tenía. Pero estaba bien grave, ¿sabes? En cuestión de vivienda estaba bien grave. Se me llena el corazón de emoción, porque realmente esto es como una representación de que cuando las cosas se hacen con el corazón, no tienen por qué salir mal. Y todo como que se alinea para poder cumplir esos sueños a las personas. Y yo creo que eso es una motivación para nosotros continuar haciendo la labor y no limitarnos. Yo creo que vamos encaminados y con más deseos que nunca que como comunidad. Ahora sí me pongo yo el sombrero de líder comunitaria, que yo creo que es inevitable dejarlo fuera, para ponerme
en nombre de todos los residentes de estas comunidades y de Puerto Rico entero, de que esa recuperación sea una recuperación justa, sea una recuperación donde haya inclusión, donde nos sintamos más seguros, donde la mujer tenga un rol importante. Un bravido corta el cielo, Temporal, la madre solloza un ruego, temporal, en los ojos duele el verde, la cosecha que se pierde, temporal, ese lo va oscureciendo toda esa ansiedad, ya se espera el cimbranazo, va llegando el temporal. temporal, temporal. When Maria hit Puerto Rico, it left the island without electricity and cell coverage. Many of the lives lost after the hurricane were due to a lack of access to medical care and an inability to call for help. In Utuado, residents lived without electricity for almost a year. We stopped by Barrio Canillas, where part of the eye of the hurricane passed, where we met with Jorge Perez Heredia, the current mayor. He says the town is still affected by landslides that make transportation not only difficult but dangerous. And residents in the central mountainous region are still living with unreliable electricity, making it harder to get clean water. Perez knows the challenges firsthand. He's a former supervisor of the Puerto Rico Electric Power Authority, the government-owned company responsible for electricity generation, distribution, and transmission, that is no longer in control of the electric grid. La arena, como puedes ver, que no es tierra compacta, aquí llueve y rápido inundaciones y deslizamientos, y cada día que se sigue agravando, los chavos que dio FEMA para este proyecto a lo mejor fue una cantidad, pero después, 3 años después, este proyecto se ha incrementado. Ahora el costo de lo que dio FEMA es el triple de lo que dio en aquel momento, hace 3 años atrás. Se nos complica la situación. And the rising costs means Utuado needs a lot more money than he's getting from the federal government. Utuado es un pueblo de gente de bajos recursos, aquí no hay fábrica, aquí no hay industria, aquí viven de la agricultura, los pocos empleos que genera el comercio local y el gobierno central. Perez says he's also dealing with the reality that people are leaving Utuado and the island itself. By 2018, it was estimated 5.5 million Puerto Ricans lived in the United States and 3.4 million on the island. That's according to the Pew Research Center. O sea, que hemos perdido bastante población por estas situaciones que estamos enfrentando, que es la infraestructura de acceso a nuestras casas y a nuestras comunidades. Mira, después del huracán nosotros pues, lo que hicimos fue prácticamente ponerle el sistema con la misma cablería vieja, postes partidos, pero en que tuviesen menos altura, tratando de darle servicio a nuestra gente, porque la gente lo que pedía, ¿verdad? Y la necesidad era tener energía eléctrica. Pero realmente hace falta la reestructuración del sistema eléctrico. Entiendo que se hizo unos cambios porque pues, no, tal vez la autoridad en ese momento ya estaba prácticamente una autoridad quebrada, no tenía presupuesto, no tenía empleados, no había materiales, no había equipos. Ya tuviste la topografía nuestra, viste las montañas. No estamos en Estados Unidos, que son laderas llanas y el sistema eléctrico corre al lado de la carretera. Aquí hay que treparse al monte, hay que cargar un transformador 2.000, 3.000 pies al hombro, enganchado con una bambúa para llevarlo allá, para darle a 2 o 3 casitas. O sea, aquí el sistema es complejo. No podemos pensar de administrar la autoridad, el sistema eléctrico de este país como se administra allá en Estados Unidos, porque es totalmente diferente. Es una isla tropical, tú picas un árbol hoy y a los 6 meses está más grande que cuando lo picaste, porque aquí llueve todos los días. Y esa es la diferencia. Yo creo que si no se atonan y si no buscan las personas de experiencia que puedan enseñar a esos jóvenes que vienen nuevos a Luma, pues no vamos a tener el servicio que merecemos los puertorriqueños. En el caso del último censo de 2010, había unos 33.000 habitantes. En este último censo 2020, habemos solamente 27.300 personas. O sea que prácticamente casi 6.000 personas han inmigrado de Utuado a los Estados Unidos, a otros pueblos cercanos, buscando, ¿verdad?, mejor calidad de vida. Ya, pues, ahora mismo la escuela pública ha cerrado montones de escuelas. Yo estoy cerrando centros de gestal, ahora cierro el 31 de diciembre 16 porque no tengo niños. 16 centros de gestal.
Wow. porque no hay natalidad y en haber natalidad tenemos que ir compactando entonces esos servicios de lo que es el programa Gestal, que es un programa muy bonito, pero si no tenemos niños, pues no podemos, ¿verdad?, llegar a todas las comunidades que queremos extensivamente. Y nos duele porque nosotros queremos que nuestra juventud se quede en nuestro pueblo, que se vaya, pero pues no tienen empleo, buscan mejores, ¿verdad?, estudian y buscan en otros estados, otros municipios, buscando mejor calidad de vida. Y cuando nos encuentran también con esto, no hay empleo y también tenemos que pasar estas vicisitudes sin servicio de agua, sin servicio de luz, no tenemos carretera, pues la gente siente y dice, mira, me voy, porque allá en las costas pues no llueve tanto, los caminos están mejores, estamos en caminos llanos, y aquí llueve todos los días, la gente pues como que ha pegado a emigrar y esa es la necesidad. Pero yo espero, ¿verdad?, que después que nosotros empecemos a reparar lo que es la estructura de agua, luz y carretera, yo espero que nuestra gente siga retornando porque es un pueblo muy bonito, muy hospitalario, con grandes recursos naturales y eso es lo que nosotros eventualmente queremos, que nuestra gente regrese a nuestro pueblo Utuado. Santa María, líbranos de todo mal, ampáranos, Señora, del terrible temporal. Santa María, líbranos de todo mal, ampáranos, Señora, del terrible temporal. Santa María, líbranos de todo mal, ampáranos, Señora, del terrible temporal. Some estimates show that nearly a quarter of the island's schools didn't reopen after Maria. A lot of those students found themselves elsewhere, including Connecticut. In Hartford, Superintendent Leslie Torres Rodriguez said the district enrolled 457 students in Hartford Public Schools shortly after the hurricane. I spoke with Torres Rodriguez while she was on the island, reconnecting with family. Watching what was unfolding with the hurricane, we knew, I knew that we would have students enrolling in, we would have students and families enrolling in our schools. I just knew that they were going to come in with family. And Hartford being, a gateway city, and having such strong ties to the Caribbean, especially Puerto Rico, we immediately activated. And I thought back to my own experience, what it is for, in my case, a 9-year-old that already had solid ties and structures here, home, and what that means and what that feels and looks and sounds like. Every time I come back home, I can't help but to think about when I left. And so, at the age of 9, leaving your motherland, leaving your family, your network of support, your peers, the culture. So it always, all of those things come back, those thoughts, those feelings, those emotions come back. But if I think about the last 4 years, a lot of thought as to, our students, especially the 457 students that we welcomed as a result of the aftermath of the hurricane. When I apply my own lived experience, right, minus a hurricane, right, because that's not the experience, that was not my lived experience. My experience was, having to move and leave and go and live in a very tight, living quarters with distant relatives and experiencing, the seasons. Oh my goodness! And there's the leaves are falling from the tree. Oh, and a couple months later, snow is falling from the ground. Oh, I'm from the sky. And oh, we don't go to school on heavy snow days, right? All of those nuances. But then it's the deeper challenge for a student, which is, completely feeling like you do not belong. And one of the reasons is language, right? Language, feeling that you can't communicate verbally, right? We know that students and families have a higher level, deeper level of need. And so we have to solve for that. And that means that in some communities, in some schools, additional resources are a must. Of the 457, 171 students have remained with us in Hartford Public Schools. One of the things that we learned as when we kind of looked back and the lessons learned from our response to this, serving the students that we welcomed after the hurricanes was that supports, community-based supports,
were key. We're at the center of our students and our families feeling supported. And so that's something that I think is still important moving forward, because when our students do come to the mainland, they of course are going to access supports in school, but we know that it's not just the student. We know that it is the family, right? We know that housing insecurity, housing, as you well know, was the recurring challenge that we heard from the families that were displaced, even when they came to Connecticut, to Hartford, right? And so those are still true for families that come to Hartford, making sure that housing is established, making sure that, food insecurity was another one, and providing for all, medical supports and access to medical care. And so it is ensuring that there is what I call the ecosystem of supports for students and for families. Do you expect to continue to receive families and students from Puerto Rico? Yes, we always do. Natural disasters aside, we continue. We are a gateway, and we have, if I recall the data correctly, a few years ago, a third of the, or maybe 25% to 30% of the population in Hartford was Latino. And in Hartford Public Schools, 55% of our students are, and the majority are from Puerto Rico. And so for us, it is part of who we are, and it is without a doubt connected to our mission to make sure that we provide for each and every one of our students. Yo llegué hace unos días de Connecticut y pues han sido unos días bien bonitos de volver a compartir con mi familia luego de más de 1 año y medio sin poderlos ver debido a la pandemia. Así que es bien bonito poder encontrarse nuevamente con la familia. Así que extraño la naturaleza de Puerto Rico, lo simple de las cosas, el compartir las amistades, la familia. Se nota bastante que las cosas han cambiado en Puerto Rico desde el huracán María y que las cosas no han progresado completo. Basta con mirar las diferentes estructuras, basta con mirar los edificios, las casas, y uno se ve que lamentablemente se ve deteriorada la estructura. Y de la misma manera en que las estructuras se ven bastante deterioradas, así también sabemos que los servicios esenciales están deteriorados también, están pasando por diferentes deterioros también. Las oportunidades que deseo que tenga mi niña es que ella crezca en un lugar donde pueda tener oportunidades educativas, donde ella pueda tener una enseñanza con calidad, donde si tiene una emergencia médica, que ella reciba los servicios médicos necesarios, rápidos, que ella viva en un lugar seguro, que ella pueda salir en la noche o que pueda dejar las puertas abiertas o el portón abierto y sin temor a que alguien vaya a entrar o que alguien le vaya a hacer daño.
Básicamente eso, que mis hijos se críen en un lugar con mejor educación, mejor seguridad y con servicios de salud. Y obviamente, y que la economía funcione, que cuando ellos estudien y salgan a trabajar, se le pague bien por el trabajo que estén haciendo, no como lamentablemente la realidad en Puerto Rico, que con el $7.25, pues tú puedes ser un profesional, pero ¿de qué vale cobrar $7.25 y que no puedas pagar los servicios esenciales para tener un hogar? Así que un poquito de eso fue lo que me hizo moverme para garantizar un mejor futuro para mi hijo. Nos sentimos felices, aplaudimos en el aeropuerto y en el avión cuando aterriza aplaudimos. Y así mismo yo grito cuando estamos todos aplaudiendo en la euforia de en el aeropuerto. Yo digo, llegamos a casa porque mi casa siempre va a ser Puerto Rico y cuando llegamos, esa primera noche o ese primer día, uno tiene un sueño como largo y pesado y es como si el cuerpo sabe que al fin está en su casa y el cuerpo es como que, wow, tuve tanto tiempo afuera y al fin llegué a mi casa y así que voy a descansar todo lo que no he descansado los últimos meses, por así decirlo. Así que mi casa siempre, siempre será Puerto Rico. Desde Loíza, Villa Palmera, Guayama, Ponce, Mayagüe me espera. Con los tambores vuelvo a la tierra, porque la bomba la lleva.